¿A qué nos ha llamado Dios? Es fácil que a veces la gente utilice el término llamado para referirse de alguna manera a aquellos a quienes Dios ha escogido para que sirvan en el ministerio. Y a veces sentimos y creemos, bueno, esta persona tiene un llamado de Dios a ser pastor, a ser un líder, a ser un ministro, a predicar la palabra, a cantar, a adorar a Dios. Y a veces la palabra llamado, algunas personas la han exclusivizado para referirse a uno que ha sido llamado por Dios al ministerio. Sin embargo, cuando yo leo la palabra, cuando me meto en las escrituras, me doy cuenta que cada uno de nosotros, independientemente de si ha sido escogido por el Señor para ser un ministro en su reino, en su obra, en la casa, cada uno de nosotros tiene tres grandes llamados. Tres grandes llamados encuentro yo en la Biblia que el Señor Jesús nos hace a ti y a mí. Independientemente de si eres o no ministro, independientemente de si eres o no líder, predicador, cantante o lo que pudieras ser para servir al reino de Dios en la tierra. Son tres grandes llamados y el primero de ellos es llamado a negarnos a nosotros mismos. Ese es un llamado de Jesús para cada uno de los creyentes a quienes Él ha escogido como discípulos. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese negarse a sí mismo implica obviamente que cada uno de nosotros necesita atender por encima de nuestra propia voz la voz de Dios. Negarse a sí mismo no es cuidarse a sí mismo, porque algunos han interpretado ese término de negarse a sí mismo como que me estoy cuidando, me niego a lo que mi carne me pide, me niego a lo que mi alma necesita y anhela. Cuando dice la Biblia negarse a sí mismo, significa sencillamente atender y obedecer la voz de Dios. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 2 versículo 20, yo sé que usted lo ha oído: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quieres que te vaya bien? Aprende a negarte a ti mismo. ¿Quieres que en el camino por el que andes la bendición de Dios sea notoria y real? Tienes que negarte a ti mismo para poder atender la voz de Dios. Día a día, a cada instante, mi hermano, cada uno de nosotros tiene una lucha permanente y es: ¿hago mi voluntad o hago la voluntad de Dios? Y nuestra voluntad permanentemente querrá invitarnos a lo que nos genera alegría, placer, a lo que nos genera cierta bendición. Pero la verdadera voluntad, la que nos edifica, la que nos bendice, es aquella que viene de la mano y de la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Levante la mano aquí. Los que quieren hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios no te va a costar algo, te va a costar todo, porque necesitas morir. Y esa muerte es la que te va a permitir vivir en segunda instancia para Dios. El segundo llamado que Dios nos pide a ti y a mí es que vivamos para Dios. Escucha eso. ¿Para quién o para qué estás viviendo? Estás llamado por Dios a que tú y yo vivamos para Él. Vivir para Dios es sencillamente entender el valor de lo que Él nos ha dado y darle la trascendencia que Dios, por supuesto, le ha dado. El apóstol Pablo resumió el valor de vivir para Dios en un solo versículo. Hechos capítulo 20 versículo 24. Ahí está descrito el llamado del creyente que quiere vivir para Dios. Mira lo que dice:
Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Esto se llama vivir para Él. Vivir para Dios. Cuando tú y yo decidimos vivir para Dios, entonces tenemos que vivir conforme a lo que el apóstol Pablo dijo a Colosenses capítulo 1 versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dice la Biblia, y llevando fruto en toda buena obra, así como crecemos en el conocimiento de Dios. Y aquí viene ese momento importante cuando el Señor nos dice, para que andemos como es digno del Señor. Te pregunto de parte del Señor en esta mañana, ¿estás andando como es digno de Él? ¿Estás caminando como es digno de Él? ¿Estás viviendo como es digno de Él? Porque a veces andamos buscando nuestra propia estabilidad y nuestra propia bendición, ignorando a veces que eso no es digno de Dios y que eso no agrada a Dios. ¿Sabes algo? Cuando tú y yo decidimos vivir para Él, tenemos la seguridad absoluta de que Él se encargará de nuestra vida. Vive para Dios y Dios se encargará de ti. Vive para Dios y Dios cuidará de ti. Dios te bendecirá, Él te cuidará, Él te protegerá, Él te defenderá. Cuando tú vivas para Dios, ¿sabes qué va a hacer Él? Él va a salir a tu ayuda. Porque vivir para Dios no es únicamente sentirte extraño en esta tierra. Vivir para Dios es sentirte bendecido en esta tierra. Porque quiero que sepas que quien vive para Dios, de la mano de Dios, recibe su galardón y su recompensa. Vive para Dios. Vive para Dios. Anoche tuve la oportunidad de ir al estadio de béisbol Edgar Rentería. ¿Cuántos han ido al estadio a ver los juegos centroamericanos y del Caribe? ¿Sabes que el manager de la selección Colombia es una persona con quien Dios me ha permitido tener cercanía? Y cuando yo voy, bueno, obviamente siento el sentido de patria para bendecir a Colombia, pero tengo un sentido más especial. Ir al estadio y apoyar al manager de la selección. Y ayer pasó algo que me llamó mucho la atención. Colombia estaba jugando y él me ha pedido, pastor, acompáñame en oración. Acompáñame en oración. Y ayer estaba jugando Colombia. Yo no sé cuántos fueron al estadio, cuántos estaban pendientes. De pronto tú nada más eres de la selección Colombia y ya. En fútbol, ¿no? Y recuerdo que ayer estaban en el estadio. Y yo no entiendo nada de béisbol. Quiero que lo sepan. No tengo ni el in, ni el out, ni el nada de eso. No tengo ni idea. Fui con algunos amigos. Aquí está Jonathan. Y estábamos allí. Y atrás de nosotros teníamos a un personaje que estaba hablando mal de la selección Colombia. Y decía, y esa selección le está yendo mal. Y está jugando terrible. Y nada, la estamos saliendo, la estamos recibiendo barata. No puede ir peor. El tipo hablaba y hablaba mal. Y yo me volteaba y le decía, mira niño, bendice a la selección Colombia. Bendícelos. Y el tipo comenzaba y seguía y decía, ¿sabes que Dios está con nosotros? Y el tipo, ¿sabes qué me dijo? Bueno, pues como estábamos jugando contra México, ¿y sabes qué dijo? Bueno, allá la Virgen de Guadalupe los está ayudando a ellos. Y yo le dije, no, con nosotros está Jehová, el Todopoderoso, y Él nos va a ayudar. Mira, y hablando yo, Señor, y yo oraba por la selección, hablaba por mi amigo José, y yo decía, Señor, bendícelo. Yo no sé qué es lo que tienen que hacer porque no entiendo nada de béisbol, pero Señor, ayúdalos. Y sabes una cosa, yo comencé a orar
Y de un momento a otro, dice, de manera sorpresiva, de manera maravillosa, la selección Colombia, decía mi amigo Jonathan, la selección Colombia despertó y algo maravilloso sucedió. Y es que México, que era considerado un país grande en béisbol, ayer terminó siendo derrotada por Colombia, por la gloria y la gracia de Dios. Cuando ustedes vean la selección Colombia, el manager siempre dirá que es por la gracia y la voluntad de Dios en su vida. Así que bendiga, eso se llama, esto es vivir para Dios. Vivir para levantar su nombre, vivir para glorificar su nombre. Amén. El tercer llamado, del llamado de grandeza que Dios tiene para ti y para mí, es a que así como vivimos por Él, un día reinaremos con Él. Ese es el tercer llamado, y es reinar con Él. Dice la Biblia en Mateo 16: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Sabes que hoy los creyentes parece que estamos en desventaja. Hoy ser cristiano ante la sociedad pareciera que estamos en desventaja. Pero quiero que sepas, la Biblia dice algo maravilloso, y es que Dios honra a aquellos que lo honran. Y si tú decidiste negarte a ti mismo, y si tú decidiste vivir para Dios, prepárate, porque no solo tendrás gloria y bendición en el reino eterno, sino que también tendrás gloria y bendición en el reino terrenal, porque Dios te va a honrar. Óyelo bien, Dios te va a honrar delante de los hombres. ¿Cuántos dicen amén a eso?